Así, después de darle muchas gracias a Dios, vamos a decirle a la persona que tenemos a nuestro lado: oiga, usted hoy se ve mejor que hace 8 días. ¿Ah? Pues eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y si eso es así, entonces hace 8 días estábamos en un semblante, hoy estamos en uno mucho mejor que el de hace 8 días. ¿Qué dicen ustedes? Pues mire que en este día el Señor me ha dado un tema para hablar con todos los que estamos acá. ¿Cuántos saben que lo que Dios hizo ayer lo puede hacer hoy? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos creen que de la manera que Dios ha hecho con nosotros hasta hoy, y que seguramente ha hecho cosas maravillosas, porque pues es lo que deja ver la palabra del Señor, o sea que cuando uno llega a los caminos de Dios, uno llega de pronto en situaciones muy complejas, muy difíciles, muy complicadas, pero más sin embargo con el paso de los días o con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta que Dios hizo un milagro en la vida de uno. ¿Sí? O sea, con esto quiero decir que todos los que estamos acá tenemos un milagro para comentar, tenemos algo que decir que Dios ha hecho con nosotros desde el momento en que escuchamos el glorioso evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Creo firmemente que nadie queda igual después de que Dios lo toca con su palabra. O sea, después de que Dios toca con su palabra un corazón, ese corazón es transformado. De pronto el dueño de ese corazón no se da cuenta, pero la gente que está a su alrededor se da cuenta que a esa persona le pasó algo. Y esa persona a la que le pasó puede ser usted, o el que se está dando cuenta que le está pasando a otro también puede ser usted. Y lo pienso de esa manera porque la palabra me lo deja ver, ¿sí? Cuando hablamos de las bondades del evangelio, que es nuestro tema de este día, pues tendríamos que entrar a pensar de diferentes maneras con relación al título de eso que dice las bondades del evangelio. Y la pregunta sería, antes de entrar en esencia, ¿para cuántos el evangelio ha sido bondadoso? Conocer el evangelio, conocer la palabra de Dios. ¿Para cuántos o cuántos de los que estamos en este lugar nos sentimos profundamente agradecidos con Dios porque un día el mismo Dios usó a alguien para que nos transmitiera el glorioso evangelio, y nosotros que escuchamos esa palabra hoy podemos decir: hemos estado hasta este lugar o hasta este momento, o hasta aquí nos ha ayudado Jehová como consecuencia de haber escuchado a ese loco o a esa persona que un día nos pasó el evangelio y que de pronto nosotros de primera lo rechazamos. ¿Cuántos rechazaron a ese emisor? ¿Cuántos? Levanten la mano los que lo rechazaron así de primeras, que de pronto le dijeron: vea, si vamos a hablar de religión, dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿A ninguno? Al pastor, bueno, por ahí ya vemos manos levantadas, o sea que como que todos somos cortados con la misma tijera, ¿cierto? Pero, más sin embargo, después de que fue pasando el tiempo en que muestre, a ver, que empezaron a pasar fechas de nosotros haber conocido la palabra de Dios, nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Para cuántos fue lo peor? Para ninguno, ¿no? Entonces fue lo mejor para todos los que estamos acá, ¿verdad? Ahora, les digo todo esto para decirles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de las bondades del evangelio, implicativamente deberían de llegar 2 pensamientos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y de esos 2 pensamientos yo quiero hablar después de que usted me ayude a entender cuáles podrían ser esos 2 pensamientos, al menos 2 de muchos, pero al menos 2, ¿cuáles podrían ser esos pensamientos? ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando se habla de la bondad del evangelio o de la bondad de alguien, en este caso del Señor Jesucristo? ¿Qué sería lo primero? Primer pensamiento, diga conmigo, de agradecimiento a Dios por todos los beneficios recibidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque
Si nosotros no oímos la palabra un día, nosotros estaríamos, quién sabe en dónde, y quizás usted cierra los ojos y dice, bueno, yo podría estar en estas circunstancias, porque mi mundo era este, y cuando el mundo de uno ha sido ajeno a las cosas de Dios, el mundo de uno regularmente no ha sido bueno, ¿cierto? O de pronto ha estado en el alcohol, o de pronto en las drogas, o de pronto en las diferentes faenas que ofrece la vida, y esas diferentes faenas todas venían para destruir a la persona que uno representaba en esta tierra. ¿Cuántos llegaron sin nombre? ¿Cuántos llegaron sin honra? ¿Cuántos llegaron sin reputación? Mas, sin embargo, escuchamos el Evangelio y el resultado final fue que todo eso se fue recuperando de la manera que Dios dice en las Sagradas Escrituras. El Señor nos fue colocando eso que el enemigo nos había quitado, no porque sea el enemigo muy poderoso, sino porque nosotros le habíamos dado el poder al hacerle la entrega de todos esos bienes espirituales, ¿ya? Y llegamos como el esposo irresponsable, como la mujer irresponsable, como el hijo que no servía, como la persona por la que nadie daba nada. Pero más sin embargo llegó la palabra de Dios, nos abrigó el conocimiento de ella, nos fue moviendo a libertad y como resultado hoy estamos en esta casa dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Si usted me entendió eso, diga amén. Dios podría empezar a hacer un balance con cada uno de nosotros. Obvio, nos necesita a nosotros para poder hacer el balance. Y la pregunta aquí que nos ayudaría mucho a los que son más nuevos en el camino del Señor y a los que están viniendo hoy por primera, segunda, tercera vez, o por los que han venido muchas veces y no han entregado su corazón a Cristo, porque de todo hay en la casa de Dios, ¿sí? Y ahí, como por ejemplo, hay personas que llegan a la iglesia y el mismo día que llegan a la iglesia se entregan al Señor Jesucristo, abren su corazón y hacen la oración de fe. No sé cuántos de ellos hallamos en este lugar, pero también hay otros que vienen y vienen y siguen viniendo y vienen y siguen viniendo y no entregan su corazón a Cristo Jesús. Se les pregunta, ¿y cuál es la razón? Es que eso es muy serio. Es que me da temor, dejemos para después, ¿ya? Y la realidad es que Dios empieza a trabajar en el corazón de una persona después de que esa persona pasa a ser hijo de Dios como consecuencia de recibir a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Sí? Ahora, con esto yo le quisiera decir algo. La palabra de Dios está llena de bondades. Y por estar llena de bondades, o sea, de misericordia, que quiere decir bondad, por estar llena de filantropía, que quiere decir bondad, por estar llena de esas cosas grandes y gloriosas que Dios tiene para la humanidad, aunque la humanidad no la merece, mas sin embargo, aunque de esa manera es, Dios quiere que todos los que escuchen su palabra pasen de donde están a convertirse en hijos de Dios. Y que para ser hijos de Dios lo único que toca es entregar su corazón a Cristo, abrir su corazón para que Cristo Jesús venga a morar y a reinar en él. Y entonces, después de eso, dice las Sagradas Escrituras que el mismo Cristo Jesús nos da potestad, nos da el poder, nos da la atribución de pasar de donde estemos a convertirnos en hijos de Dios. Pregunto en este momento, ¿cuántos de los que estamos en este santuario? Yo a muchos de ustedes los conozco, a otros no, y ahora con el tema de la máscara, pues menos todavía, ¿sí? Del cubrebocas, dicho de mejor manera, pues se hace más complicado porque no se ven sino ojos, y entonces de esa manera uno no reconoce sino a los que conoce bien, pero a los que no conoce bien uno no sabe de quién se trata, ¿sí? Pero aquí entre nosotros, ¿cuántos de ustedes están en este momento en la realidad de ser hijos de Dios? Número uno, porque un día recibieron la palabra. Número dos, porque esa palabra activó la fe en ustedes. Número tres, porque después de la fe activada en ustedes, abrieron su corazón a alguien que no conocía, que se llama Jesús de Nazaret. Número cuatro, porque cuando abrieron su corazón ustedes se dieron cuenta que hubo un cambio
sobrenatural en el corazón de ustedes, en la vida de ustedes, sintieron cosas que nunca habían sentido. Número 5, se sintieron sanos, se sintieron libres y se sintieron salvos. Número 6, sintieron que realmente la salvación de Dios había llegado a sus casas. Y número 7, porque hoy, después de haber recibido a Cristo Jesús, se encuentran con esas mismas convicciones en su espíritu, en su corazón, en su mente, y saben que si de pronto viniese Dios a recoger su iglesia en este día, irían con Él, pero si no a su iglesia, pero sí a usted, igual irían con Él, porque están en la seguridad de que Cristo Jesús dijo que Él iba a ir adelantico de usted, adelantico de mí, para preparar morada para todos los que muriesen creyendo en Él. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy podemos decir, si yo me voy en este día, me voy con el Señor? Levante usted sus manos al cielo, usted que lo cree de esa manera, usted que no lo logra creer de esa manera, incline su rostro y diga, Señor Jesucristo, en esta mañana yo entrego mi vida a ti, te pido que me salves de ir al infierno, que me salves de vivir enfermo, que me salves de vivir en la ruina, que me salves de vivir en las dolencias que producen los espíritus malignos. Dígale, Señor, abro mi corazón para que pases a ser mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Hoy entrego mi vida a ti porque quiero ser hijo del Dios Todopoderoso. Si usted hizo esa oración, dígale, Señor, te doy muchas gracias por esta bendición, te doy gracias por la salvación de mi alma, te doy muchas gracias porque sé que de este momento y en adelante mi nombre estará registrado en el libro de la vida, como dice tu palabra, están registrados todos los que serán salvos. Usted que ha hecho esta oración por primera vez, dígale, Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Amén. Ahora yo le digo esto de la siguiente manera. ¿Por qué es importante entregar el corazón a Cristo? Porque cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, las bondades del Evangelio, diga conmigo, pasan a ser mías también. Vuelve y repítaselo al hermano que tiene a su lado, porque cuando usted lo repite, usted lo afirma en su corazón, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas bondades del Evangelio? ¿Sí? Todas las personas que estamos en este santuario, todas las personas que estamos en esta iglesia y los que nos están escuchando por los medios, entonces necesitan escuchar o necesitan saber o necesitan recordar que cuando el Evangelio penetra el espíritu, que otra forma de decirlo sería, cuando las doctrinas del reino penetran el espíritu, otra forma de decirlo sería, cuando los tesoros de Dios que vienen del cielo penetran el espíritu, el mundo de uno cambia. Y quiero decirle, esa es una de las bondades sobrenaturales. ¿Por qué razón? Porque cuando eso pasa, entonces uno empieza a darse cuenta de al menos 5 cosas. La primera que uno se da cuenta es que en uno hay un cambio de naturaleza. Se detecta porque la manera de pensar de uno con relación a Dios cambia inmediatamente, ¿sí? O sea, ya uno empieza a darse cuenta o a percibir en el espíritu que definitivamente uno estaba lejos de la bendición que Dios tenía para la vida de uno y que no solamente estaba lejos, sino que se estaba perdiendo cosas muy grandes y gloriosas que Dios tenía preparado para uno en el momento en que uno abriera su corazón al Señor. Pregunta, ¿a cuántos nos ha pasado eso? ¿Y cuántos de los que han llegado después de grandes, después de mayores, después de muchos años, ¿sí?, se han encontrado con la pregunta, ¿por qué yo no conocí de Dios antes que ahora? ¿Por qué tuve que pasar todas las situaciones difíciles que he tenido que pasar? ¿Por qué tuve que vivir una vida en medio de la desgracia y de la opresión si la palabra de Dios dice que uno puede vivir distinto? ¿Por qué tuve que llegar después de
tantas zancadillas, después de tantas caídas, después de tantos problemas. Pues yo quiero decirle algo a usted que de pronto piensa o está pensando de esa manera. No se preocupe por todo lo que pasó, disfrute todo lo que va a pasar de ahora en adelante, porque lo que viene de ahora en adelante en el Señor será glorioso y será de bendiciones constantes, porque las Sagradas Escrituras dicen concretamente que todos los que llegamos a Cristo Jesús somos renovados por su sangre, somos salvados por su sangre, somos revestidos por su poder, somos llevados de donde estábamos a donde está el Padre en términos espirituales desde aquí de la tierra, pero también cuando nos vayamos de este mundo, según la Biblia, vamos a estar donde está el Señor Jesucristo. Si usted me entiende eso, diga amén. Ahora, teniendo en cuenta todo eso, ¿sí? Y dicho que cuando se habla de bondad, se habla de dos pensamientos. El primero, ¿cuál fue? Agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora pregunta, ¿cuántos tenemos cosas para agradecerle a Dios para entrar en el segundo pensamiento? ¿Cuántos? ¿Cuántos tendríamos que darle gracias a Dios por todas sus maravillas que ha hecho para con nuestra vida? ¿Cuántos? Ahora, ¿qué tocaría hacer para darle gracias a Dios? O sea, ¿cómo se le dan gracias a Dios? Obedeciendo, sirviendo al Señor. ¿Cómo más se le dan gracias a Dios? Adorándole. Otra respuesta. Transmitiendo su palabra. Mire, cuando se habla de bondad, en principio se habla de agradecimiento, ¿sí? O sea, el primer pensamiento que debe llegar a uno es darle muchas gracias a Dios porque ha hecho obra de misericordia en la vida de uno. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra misericordia? Ha hecho algo por nosotros que nosotros no merecíamos. Eso quiere decir la palabra misericordia, ¿sí? De una manera filántropa ha venido a entregar su vida por nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir filantropía? ¿Sí? La filantropía, habla del carácter de alguien que hace cosas buenas a favor de la gente, aunque la gente no las merezca. ¿Sí? Sencillo. El filántropo trabaja en procura de la gente que ni siquiera conoce. Cuando nosotros hablamos de filantropía, hablamos de Jesús, estamos hablando en términos textuales de que Él conoce a todo el mundo, pero que Él mismo sabía que el mundo no merecía ser salvo por lo malo que era, pero más sin embargo Él vino en obediencia al Padre a entregar su vida a cambio de la nuestra. ¿Sí? Cuando se habla de bondad, entonces también se está hablando de que nosotros, los que hemos recibido de parte de Dios la visitación divina del Espíritu, la visitación divina de Cristo Jesús por el Espíritu de Dios, entonces, si nosotros somos agradecidos con Dios porque lo ha hecho a favor de nuestras vidas, entonces Dios quiere que ese agradecimiento lo demos a conocer a través de dos valores espirituales que Él ha metido en nosotros, y el uno es el testimonio y el otro es el poder de la comunicación. ¿Cómo la ven ustedes? O sea que cuando se habla de las bondades del Evangelio, es de eso de lo que se habla. El Evangelio es poderosísimo y nosotros lo sabemos. Los que venimos a una iglesia, los que somos parte del cuerpo de Cristo, sabemos que el Evangelio es poderosísimo para todo. Que en el Evangelio están
todas las respuestas que necesitamos nosotros para que nuestras necesidades sean cubiertas y consecuente a ello nuestras necesidades provoquen milagros del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos damos cuenta que la Biblia dice que el conocimiento de Dios, el conocimiento de su verdad, el conocimiento de su palabra nos hará libres. Y si la palabra de Dios dice eso, entonces está diciendo que el conocimiento del evangelio, ¿sí? Que el conocimiento de las doctrinas del reino, que tener conocimiento acerca de los planes divinos que están expresados en la palabra de Dios, nos van a dar libertad en todas las esferas, en todas las formas, de todas las maneras. Ahora, eso nosotros lo sabemos y ya no lo sabemos solamente porque lo hayamos leído o porque nos lo hayan predicado o porque nos hayan hablado de ello. Ahora nosotros lo sabemos porque ha pasado en nosotros y nosotros hoy podemos decir: en la palabra de Dios está el poder sobrenatural para salir del viejo hombre que me gobernaba, para salir de las viejas formas o maneras que yo tenía para vivir la vida. Que en el glorioso evangelio, en la palabra de Dios, está todo lo que necesito y lo único que necesito para poder vivir la vida como Dios lo tiene señalado en esta tierra, con todas las personas que quieran ser parte de su reino y que quieran vivir en acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. O sea, allí lo encontramos todo. Pero resulta de que eso lo sabemos nosotros, de que esa bondad gloriosa de la misericordia de Dios la conocemos nosotros, que somos nosotros los que sabemos que hay que hacer una vida devocional diaria para poder permanecer en el camino del Señor, que somos nosotros los que sabemos que solamente la persona que es liberada de la pasada manera de vivir será la que pueda ser salva, será la que pueda vivir bien, será la que pueda vivir lejos de las ruinas y los problemas y las dificultades que se producen alrededor de todos los seres humanos. Que solamente a través de las Sagradas Escrituras vamos a poder encontrar el poder de Dios a través del conocimiento, a través de la sabiduría, a través de la verdad revelada, para vencer las obras del enemigo. Porque el Dios Todopoderoso dice en su palabra que cierto es que el ladrón ha venido a matar, ha venido a robar y ha venido a destruir, pero aún más cierto que eso es que el Hijo de Dios ha aparecido para deshacer las obras del ladrón. Entonces, si nosotros tenemos claro eso en el espíritu, nada ni nadie podrá hacernos frente, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios se ha comprometido a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que se acabe nuestro tiempo en esta tierra. La Biblia dice que Dios dijo que iba a estar con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? O sea, la palabra de Dios trata de entregarnos realidades como ella, pero eso es aquí en la casa de Dios. Aquí nosotros lo sabemos. En la medida que estudiamos la Escritura nos enteramos de esa verdad, pero la pregunta es: ¿y qué de la otra gente que está afuera? ¿Y qué de los que no se han visto? ¿Y qué de los que no han la oportunidad de visitar un templo? ¿Y qué de los que no se han dado la oportunidad de ser iglesia de Jesucristo? ¿Y qué de los que no se han dado la oportunidad de ser templos vivos del Espíritu de Dios? O sea, hay un mundo de gente allí que está en desventaja y que Cristo Jesús pensó en ellos. Tengo 3 historias para compartirle que están en las Sagradas Escrituras y que yo creo nos van a ayudar a disfrutar de las bondades del evangelio, pero aparte de disfrutarlas, también nos van a ayudar a entender la responsabilidad que tenemos de difundirlas. ¿Cuántos me entienden ahí? Por ejemplo, la palabra de Dios dice
en el libro de Juan capítulo 4, del verso 26 y en adelante, hay una historia muy interesante acerca de una mujer que está intitulada por allí como la mujer samaritana. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Esta historia gira en torno a que un día Jesús estaba en el pozo de Jacob, lugar de donde los samaritanos extraían el agua diariamente para sus alimentos y sus necesidades personales. Un día, dice las Sagradas Escrituras que Jesús se acercó a ese pozo y entre tanto que sus discípulos iban a comprar qué comer a la región por ahí cercana, entonces a Jesús estando allí, entonces llegó una mujer a sacar agua y esa mujer se intitula como la mujer samaritana. Tuvieron una larga conversación, ¿sí? Todo indica que hubo una conversación acerca del agua natural y el agua que producía vida, y entonces entre una y otra cosa la mujer le decía al Señor Jesucristo, le decía en su momento, pero ¿y usted con qué va a sacar agua si no tiene con qué sacarla? Pero más sin embargo Jesús le decía a ella, yo no me preocupo por el agua que sale de acá, porque el que tome de esta agua volverá o seguirá teniendo sed, volverá a tener sed dentro de un ratico, pero el que beba del agua que yo tengo nunca jamás volverá a tener sed, dando a entender que él tenía una agua espiritual que todo el mundo necesitaría, pero que no todo el mundo iba a acceder a ella, ¿sí? Ahora, cuando todo esto está pasando, esta mujer le dice, yo quiero beber de esa agua. Y yo le invito a usted que cuando tenga la oportunidad trate ese capítulo porque es muy interesante. Tiene muchas verdades que no las podríamos discutir en una reunión porque necesitaríamos muchas reuniones como estas. Pero para tomar el punto que quiero tomar de esto, para decir lo que es la bondad del Evangelio y lo que Dios quiere hacer y entregarle a usted en este día, entonces tomé una pequeña parte de ese capítulo y es cuando esta mujer le dice, yo quiero tomar o beber de esa agua. Y el Señor le dijo, entre palabras, yo le doy a beber de esa agua, pero hágame el favor y vaya y traiga a su marido. O sea, no es para usted sola, es para usted y su casa. Y entonces resulta de que esta mujer le dijo, en este momento no tengo marido. Y el Señor le dice a ella, verdad has dicho. No tienes marido porque de los 5 que te conozco, ninguno es tu marido, pero tampoco el que vive ahora contigo. Y mire que cuando el Señor le dice eso, no se lo dice para juzgarla, sino para decirle, el que está hablando con usted es el mismo Dios y tiene el poder para perdonar su pasado y llevarla a que tome esa agua viva que yo he venido a darle al mundo. O sea, con esto quiero decirle, el Señor no la estaba juzgando, el Señor la estaba tratando de arrancar del lugar donde el enemigo la tenía metida. Y mire por qué lo entiendo de esa manera, porque la palabra sigue corriendo y sigue diciendo. Y entonces, cuando esta mujer escuchó eso, inmediatamente entendió que ella estaba hablando con un ser que no pertenecía a esta tierra. Inmediatamente se dio cuenta que ella estaba hablando para ella con un profeta, pero más sin embargo, ella salió de dudas con una pregunta interrogativa que hizo cuando dijo, esto que usted me acaba de decir es la voz de un profeta, ¿sí? Y lo más tremendo es que cuando ella dice que esa persona que podría venir en ese poder debería de ser el Mesías, y Cristo Jesús a eso le dice, el Mesías soy yo.
ella inmediatamente lo creyó y salió para su ciudad, y dice las Sagradas Escrituras que se trajo al pueblo de Samaria, y el pueblo de Samaria se rindió a los pies del precursor de la fe, del que traía el evangelio a esta tierra, del que traía y venía en el poder de Dios para hacer las obras sobrenaturales que nosotros sabemos hizo y de las cuales somos testigos. Pero ella en ese momento, ella salió a buscar a esta gente, no salió a buscar a uno o a dos, salió y se lo comunicó a toda Samaria, y dice la palabra de Dios que de Samaria vino mucha gente y concluyentemente dijeron a la mujer: ahora no creemos por lo que tú nos dijiste en Samaria, ahora creemos por lo que hemos visto y escuchado aquí. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros en un día como este? Si es verdad, el evangelio tiene que despertar gratitud en nuestro corazón a Dios, o agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el evangelio también tiene que despertar en nosotros misericordia por la gente que no conoce del Dios que usted y yo conocemos, por la gente que no le sirve al Dios que nosotros le servimos. Este es un muy buen día para empezar a decirle: Señor, te pido que me ayudes a ver todos los samaritanos que están a mi alrededor, porque quiero decirle algo: alrededor nuestros hay samaritanos tantos o más que los que tenía esta mujer alrededor de ella. Si usted me entendió esto, diga amén. ¿Cuántos me entienden esa? O sea, Dios quiere que todos nosotros, todos los que estamos en este santuario, nos volvamos como esa mujer, en el sentido de decirle a la gente: acabo de conocer a alguien que tiene que ser el Mesías, que tiene que ser el Cristo. Acabo de conocer a alguien que tiene que ser Dios, porque acaba de esculcar mi corazón con su palabra y ha penetrado en mi espíritu cosas que nunca me habían sucedido. ¿Sabía usted que esa es la palabra de Dios? Yo creo que muchos de los que estamos en este santuario y muchos de los que están conectados a través de las redes hemos tenido esa experiencia de habernos encontrado hablando con Dios a través de su palabra, y hablando con Él a través de su palabra, encontrar que todo lo que dice ella lo estaba diciendo para nosotros. Que no faltaba sino que dijera el nombre propio de cada uno, para uno decir: el Señor me escribió esta carta, el Señor me escribió esta nota, el Señor me vio cuando estaba debajo de la higuera, el Señor me vio cuando de pronto estaba renunciando a su poder, renunciando a Él. El Señor me vio cuando de pronto estaba en mis faenas diarias, cuando de pronto estaba envolviendo un cigarrillo de marihuana, cuando de pronto estaba dándome un pase de perico, cuando de pronto estaba en un bar tomando alcohol, o durmiendo con la mujer ajena, o durmiendo con otra mujer. El Señor me vio. Pues yo quiero decirle, la Biblia habla de todo eso, pero nosotros que estamos en el camino del Señor ya lo sabemos, porque ya pasó con nosotros. Pero ahora necesitamos dejarnos usar por Dios para que otros que están inclusive en la casa nuestra sepan del Dios que hace milagros, del Dios todopoderoso, del Dios que salva, restaura, sana y libera. O sea, eso es una necesidad, y ningún tiempo mejor para hablar de estas cosas cuando estamos hablando de un tiempo que está metido o está sumido en el espíritu de temor que el enemigo ha traído al mundo a través de la pandemia, que todavía no se quiere ir, que todavía no se va, que todavía sigue cobrando vidas, que todavía sigue contagiando gente, que todavía sigue en la forma como nosotros oímos por las noticias, pero que
porque nosotros como creyentes sabemos que en el glorioso evangelio está la solución para todas esas cosas, incluyendo para sacar el espíritu de muerte y el espíritu de temor que eso ha traído a las gentes, pero eso lo sabemos nosotros. Mire usted, hay otra historia en el libro de Marcos, en el capítulo número 5, del verso 1 al 15, pero yo les voy a dar dos apartes de esa historia, que todos la conocemos y hemos hablado de ella muchas veces, y es acerca de un hombre que intitularon o le dieron el título de el endemoniado gadareno. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Pues mire usted que dice las Sagradas Escrituras que hay un acontecimiento muy parecido a la historia anterior. ¿Y cómo se parece esto en la forma como termina? Dice la palabra que este hombre que estaba atrapado por espíritus inmundos, ¿sí? Estaba poseído de espíritus inmundos al punto de llamarse endemoniado, porque la sumatoria de una legión de demonios le daban ese título a esa persona, y entonces esa persona pasaba de tener una posesión de espíritus inmundos a estar poseído por el diablo, y entonces se le decía que estaba endemoniado. Ahora, cuando eso pasa, dice las Sagradas Escrituras que llegó Jesús, ¿sí? Y llegó Jesús con sus discípulos, y cuando llegó Jesús al lugar donde él estaba a Gadara, entonces el endemoniado inmediatamente sintió, o sea, los espíritus inmundos que estaban adentro de él sintieron que iban a tener que desalojarlo, porque había llegado alguien con el poder para echarlos fuera, ¿ya? Me llama la atención poderosamente porque cuando Él llega, o sea, el Señor Jesucristo llega, el endemoniado se arrodilla a los pies del Señor. Dice la Biblia que se postra a los pies de Él, y efectivamente sucede lo que tenía que suceder, y es que este hombre es libre de esa legión espiritual maligna que estaba poseído por muchos años, ¿ya? Ahora, Él es libre y se va. Cuando Él se va, Él no se fue justamente de Jesús porque no quisiera seguirlo, sino que se fue a prepararse para seguir a Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a la barca que lo iba a llevar al otro lugar para donde él seguía después de haber sido expulsado de Gadara, entonces él llegó allí, y el hombre dice la Biblia que estaba bien vestido, estaba bien organizado, estaba como si nunca hubiese estado endemoniado. Y cuando Jesús lo vio y lo reconoció, inmediatamente le dijo: usted no va a ir con nosotros. Usted se va a quedar aquí divulgando las bondades del evangelio. ¿A quiénes? Allá a su casa y allá en su pueblo. ¿Se le parece la historia? El Señor lo salva, el Señor lo liberta y el Señor lo envía. Y yo quiero decirle, eso es para usted y eso es para mí. O sea, esa es una verdad absoluta. Nadie puede hablar de lo que Dios hace si no lo ha recibido. Y nadie que haya recibido las bondades del evangelio debería de quedarse callado, porque el Señor ha hecho una obra en nosotros, y esa obra que ha hecho en nosotros quiere hacerla en otros a través del testimonio de nosotros. Si usted me entiende eso, diga amén. ¿Cuántos me entienden esa palabra? O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Alrededor suyo hay necesitados. Pregúntele a la persona que tiene usted a su lado, independientemente inclusive de que sea su esposo o su esposa. Alrededor suyo hay necesitados, porque su esposo trabaja en una área y usted en otra. Cada uno se mueve en áreas diferentes. En el alrededor suyo hay personas que necesiten escuchar de boca suya lo que Dios ha hecho por usted. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Pues yo no vi que preguntó. Los hermanos hicieron la tarea. ¿Ustedes hicieron la tarea? ¿Los demás atrás? Ahora la pregunta sería, ¿cómo esos necesitados van a oír?
si nosotros no les hablamos? Usted sabía que cuando uno estudia estos capítulos, uno ve la preocupación del Señor porque otros sepan lo que Él, o sea Dios, ha hecho por la necesidad de esa persona que va a hablar. Ahora, ¿por qué de esa manera? Porque yo pienso que si nos movemos a la historia de la mujer samaritana, todo el pueblo sabía que no valía. Si nos movemos a la historia de este hombre que estaba endemoniado, todo el mundo sabía y le tenía miedo, porque al conocer lo que él era, entonces uno sabe que le tenían miedo, le tenían terror. Que cuando ya él está bien y se muestra ante la gente y la gente lo reconoce como la persona que infundía miedo en el pueblo, inmediatamente dicen, pero venga, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos han conocido en un mundo absolutamente diferente a lo que nosotros hoy mostramos. La gente pregunta, pero ¿qué pasó? Y no podemos decir que fue por nuestra fuerza de voluntad o nuestra capacidad o nuestro interés o porque nosotros quisimos. Nos toca decir que fue que Dios a través de su palabra hizo una obra en nosotros que no podemos entenderla, pero más sin embargo la explicamos con el mero testimonio, con meramente lo que nosotros somos, pues, que es el resultado de lo que Dios ha hecho. Mire usted otra historia cortica. ¿Se acuerdan de las dos pasadas, verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Quiero que no se le olviden, porque usted se va a ir de aquí hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Si no lo ha hecho hasta hoy, lo va a hacer hoy por primera vez. Y si lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Dios está esperando eso. O sea, Dios espera que usted hable con la gente del poder de Él, de lo que Él ha hecho con usted. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo número 17. Dice la palabra que un día 10 hombres que estaban contaminados de lepra escucharon que Jesús estaba en la aldea de ellos. Y cuando ellos escucharon que Jesús estaba en la aldea de ellos, inmediatamente fueron a buscar a Jesús. Y cuando Jesús los vio, casi podría decir uno por el texto que sin necesidad de ellos pedir mucho, inmediatamente Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, volvemos a ver a Jesús de Nazaret diciéndole a la gente que le estaba haciendo un milagro, a las personas a las cuales estaba mostrando el poder del evangelio, el poder de la palabra, el poder de la doctrina del reino. Volvemos a ver a Jesús decirle a ellos, como le dijo a la samaritana, como le dijo al endemoniado gadareno, a estos les está diciendo, vayan y muéstrense a los sacerdotes para que ellos vean las cosas gloriosas que Dios está haciendo con ustedes. ¿Ve? Y entonces ellos, dice la palabra, que ellos obedientemente se fueron a mostrarse a los sacerdotes, mientras que iban de camino hacia donde los sacerdotes encontraron que estaban siendo limpiados, o sea, que estaban siendo sanados. Y cuando ellos empiezan a darse cuenta que están siendo sanados, hubo uno de ellos que se devolvió a darle gracias a Jesús de Nazaret. Cuando llegó ese uno delante de Jesús de Nazaret, entonces Jesús le preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Solamente este extranjero, alguien que no hacía parte del pueblo, alguien que no hacía parte del grupo de los judíos del momento, entonces se devolvió a darle gracias al Señor. ¿Sabe qué me deja entender eso a mí? Que nosotros, los que somos parte del reino, por ser iglesia de Jesucristo,
recibimos los milagros de Dios y no los divulgamos. Los 9 que no divulgaron hacían parte del pueblo. El uno que lo divulgó hacía parte de los que no tenían derecho en medio del pueblo de Dios. Ese uno está llamado por Jesús como un extranjero. Cuando uno estudia un poquito el texto, encuentra que era un samaritano. Ahora, en la medida en que uno ve eso, entonces uno ve que a la iglesia del Señor llegan necesitados de afuera y llegamos necesitados de adentro. Los necesitados de adentro recibimos de parte de Dios. Cada que venimos a la iglesia recibimos un milagro, recibimos una respuesta divina, recibimos algo que viene de parte del Señor para nosotros. Siempre que venimos a la iglesia, Dios nos entrega una palabra que refrigera nuestro espíritu. Siempre que venimos a la iglesia, Dios nos abre la mente para ver distinto, para ver mejor, para ver más grande, para ver todas las cosas que Él tiene para nosotros. Siempre pasa así, pero más sin embargo todo eso queda guardado en nosotros. Nos hablan de que Dios es poderoso. Sabemos que es poderoso porque Él ha hecho cosas grandes, gloriosas y sobrenaturales a favor de nuestras vidas, y eso es con todos los que llegamos a la iglesia, pero lo guardamos en nosotros. Nos resulta una mejor oferta de trabajo que le estábamos pidiendo al Dios Todopoderoso, y de la nada resulta una mejor oferta, un mejor salario, unas mejores cosas, y todo eso lo guardamos en nosotros. Llegamos con una dolencia que no sabemos ni de qué, ni por qué, ni de qué se trata, pero más sin embargo Dios nos sana en esa reunión y eso lo guardamos en nosotros. Llegamos con alguna clase de trauma, problema traumático, sentimental, problemas con los hijos, el esposo, con quien quiera que sea. El Señor nos lo soluciona y eso lo guardamos en nosotros. Y no es lo que Dios nos dice que hagamos. En cambio, llega una persona por primera vez al templo y el lunes llama y dice: pastor, o necesito hablar con el pastor porque la palabra que él entregó era para mí. Yo iba en esta y aquella condición y salí pensando distinto. El Señor se llevó la lepra de mi vida. El Señor me salvó. El Señor me sanó. El Señor hizo obra sobrenatural en mi vida. Mire cómo se parecen las enseñanzas. Los creyentes creemos que Dios tiene la obligación de hacer las cosas, las recibimos y no las guardamos. El extranjero, el que no hace parte del cuerpo, el que no hace parte de la iglesia, el que no hace parte del pueblo, el Señor igual hace su milagro a favor de esa persona y esa persona no se puede quedar callada. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Lo mismo que el Señor le dijo a este hombre: solamente este hombre extranjero ha venido a dar gracias por lo que recibió. ¿Qué pasó con los otros 9 si también lo recibieron? Entendámoslo de esta manera. Los otros 9 también lo recibieron, y si el Señor dijo solo este extranjero ha venido a dar gracias, quiere decir que los otros 9 no eran extranjeros, los otros 9 eran parte del pueblo. No sé si usted me lo entiende. Dios hoy quiere decirle a la iglesia: las bondades del evangelio hay que agradecerlas. En principio en la casa, y después de agradecerlas en la casa, divulgarlas afuera, para que el que no ha podido creer entonces crea. Porque cuando la Biblia dice que el evangelio será predicado por testimonio de lo que pasa con la gente, para que muchos de los que no creen por la palabra crean por los milagros, crean por las obras que Dios hace, entonces yo creo que la palabra de Dios no lo dice en vano. Pienso que cuando Dios me puso a hablar de esta palabra, Él me puso a hablar de esta palabra porque Él quiere
que cada uno de los que hacemos parte de la congregación del Señor, no solamente en Nueva Vida, en la congregación del Señor a todos los niveles, a nivel mundial, ¿sí? Dios quiere que nos convirtamos en esos ganadores de almas que Él está capacitando día a día a través del testimonio, a través de lo que Él hace, y lo está haciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabe que las cosas mayores también corresponden a ganar almas para Cristo Jesús a mayor número, porque somos mayor número que cuando Él estaba empezando el ministerio. Usted que me entendió eso, diga amén. Usted que quiere comprometerse con el Dios Todopoderoso a ese nivel, levante su mano al cielo. Usted le va a dar gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho a favor de usted y su casa, pero también va a dar gracias afuera, colocándolo en el conocimiento de todas esas personas que usted y yo tenemos a nuestro lado, allá en el trabajo, allá en la escuela, allá en la casa, allá en el supermercado, allá donde sea. Se llegó el tiempo de hablar mucho más acerca de Dios que de nuestras necesidades. Dios se encarga de nuestras necesidades, pero Dios quiere que testifiquemos el milagro que Él hace a favor de nuestras vidas. Quiero leerles una palabra y con esta terminamos. Y esta palabra dice, lo dejé por allá, vea. Eso pasa cuando uno cumple más de 40, hermanos. Sí. Mire que esta palabra con la que yo quiero concluir en este día dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra de la vida eterna. Llévese usted esta realidad. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y Dios nos ha salvado a nosotros para mostrar a través de nosotros lo que Él podría hacer a través de toda la humanidad. Usted y yo, todos los que estamos en este santuario, Dios nos ha llamado justamente a eso, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a enseñarle a la gente las cosas que hemos aprendido de Él, las cosas que Él nos ha enseñado o valiéndose de nuestras propias necesidades, a través de mostrar el poder de Él a favor de nuestras vidas. Con esto yo les digo, mis hermanos, coloquémonos en pie y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos ayude, que nos dé la bendición de entender en nuestro espíritu que se ha llegado el momento de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, porque nos ha vestido de sacerdocio, y porque somos y por ser vestidos de sacerdocio directamente por Él, somos ese real sacerdocio del que hablan las Sagradas Escrituras en el libro de Pedro. Levante usted sus manos al cielo y empiece a pedirle al Espíritu de Dios que usted pueda hacer ese baluarte que mostrará afuera lo que Dios está haciendo aquí adentro, que mostrará afuera lo que Dios está haciendo en su interior, que la gloria del Dios Todopoderoso se manifieste en cada lugar donde usted se pare, donde usted vaya, que esa gloria sobrenatural del Espíritu de Dios sea derramada de manera gloriosa, de manera impresionante a favor de su vida, de los suyos y de las personas con las cuales usted tendrá la oportunidad
oportunidad de compartir el testimonio que Dios ha hecho posible a favor de su vida como consecuencia de los muchos milagros que hemos recibido. Digámosle: Señor, te damos gracias. Levante su mano al cielo y en principio démosle gracias a Dios, y después de darle muchas gracias al Señor, pidámosle el carácter para mostrar la gloria de Dios allí donde quiera que nosotros vayamos. Y esto hoy lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.